Buenos días, recibe una bendición de parte de Dios y una bendición de parte de mi esposa y mía. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa y el día de hoy tenemos un tema hermoso, tremendo, impresionante. El tema es evangelismo a prueba de fuego. Este viene siendo el epílogo, el final de un libro que estamos entregando, que se llama ¿Cómo desarrollar una iglesia que evangeliza? Fueron 4 temas donde se hace toda la estructura y esto va adicional con otros videos de introducción de lo que es el material que se te va a dar y lo que es la administración de las almas nuevas. Muchas veces la gente piensa que es importante la administración y desde luego que lo es, pero la gente deja de tener administración en las almas. Es necesario esto. Y al final de cuentas, cuando ya sales tú a la batalla, cuando sales, tienes que tener una prueba de fuego. Y este es el tema: evangelismo a prueba de fuego. Señor, que tu palabra llegue con poder a los confines de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos un mundo perverso, egoísta, con angustias, con temores, con suicidios, con problemas unos con otros, entre hermanos, posturas más que divisiones en cuanto a la iglesia misma, abortos, asesinatos, corrupción, contaminación, discusiones entre los mismos hermanos y la misma iglesia por un poder. Yo le he preguntado a Dios: Señor, realmente, ¿en dónde estás tú? Dices en tu palabra que la tierra está llena de tu gloria. Señor, ¿cómo es esto? ¿Puede estar la tierra en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta perversión, en medio de todo este pecado? Y entonces empiezo a estudiar la palabra de Dios. Y en el libro de Isaías, Isaías significa Jehová es salvación. Y es Yeshahu, Yeshiahu. Esto es Isaías. En el capítulo 6 nos narra cómo vio al Señor sentado en un trono alto. Él lo describe como alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los serafines volaban de un lado diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y eso es lo que le pregunto: Señor, ¿solo en ese momento o siempre la tierra está llena de tu gloria? Dime, ¿cómo es, Señor? Porque cada vez vemos tanta maldad, tanta agresión, tanto conflicto. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo, Raúl, le preguntaba: ¿cómo me dices esto, Señor? ¿Cómo lo puedo interpretar? Tú dices que el hombre es corona de la creación. El hombre ha ocupado un lugar preponderante. Fue lo último que tú creaste en la tierra, en el universo. Lo has puesto como juez para los ángeles y es un poco menor. Y nos has dado grandes cosas, Señor, bendiciones. Fructificar, llenar, multiplicar, sojuzgar, señorear. Grandes privilegios que no hemos sabido aprovechar, Señor. En medio de todo esto, ¿cómo es que el hombre con su falsedad, iglesias que se destrozan unas a otras, el hombre que más que ser hermano y amigo del hombre, sucede todo esto, Señor?
Mi corazón se pregunta, ¿cómo está llena la tierra de tu gloria, Señor? Cuando Isaías en el capítulo 6 vio la presencia de Dios, tuvo esa visión, dice, ay de mí que soy un hombre muerto, porque siendo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. En ese momento llega y un carbón que es sacado del altar, encendido con unas tenazas por medio de los serafines, que es el cuerpo angelical que siempre está con el Señor, directamente de ese lugar sublime, hermoso y divino, le toca los labios a Isaías. Y dice que el fuego limpia de pecado. Enseguida escucha la voz del Señor. Y esto es algo impresionante, algo tremendo que nosotros debemos de definir y de analizar. Escucha la voz de Dios y esto que le dice, ¿a quién enviaré? No le hace la pregunta, ¿quieres ir? ¿Por qué? Porque aunque había sido purificado, aunque había escuchado la voz de Dios, que tenía un propósito de ser el profeta llamado mesiánico, o llamado el profeta que hablaría todo el tiempo de Jesús. Fíjate, ¿a quién enviaré? Y dice Isaías, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Lo mismo dice Jesús. Cuando vio a todas las ovejas que estaban esparcidas, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esto sigue siendo hasta este tiempo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Mira, ¿por qué no le dijo a Isaías, sabes qué, te quiero enviar? ¿Por qué Isaías tuvo que decidir y decir, sí, envíame a mí? Dios nos ha dado en su palabra una orden de labios de Jesús que dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Después nos dice, háblales del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y después hacer discípulos. Este es el proceso. Porque tú puedes ir a predicar, puedes ir a aventar la semilla, pero si la semilla no cae en buena tierra, se desvanece. Y si no le hablas del arrepentimiento y perdón de los pecados, simplemente va a ser remordimiento. Y después de esto tienen que ser discípulos. La gente tiene que hacer discípulos. Algo así me ha sucedido a mí y quizá a muchos. En medio de angustias, frustraciones, en mayo de 1970, esa misma promesa yo le hice al Señor, heme aquí, envíame a mí, y mi corazón ardía, llevaré tu gloria a las naciones, Señor. Llevaba en mi corazón, en mi juventud, el anhelo de ir y proclamar la palabra de Dios. Esa sensación, emoción, esto que no te cabe en el corazón, llevarlo y hablar a unos y a otros. Y entre acelerones y frenadas, golpes y más golpes, y sanar y caídas y volverse a levantar, buscaba en mi corazón el cumplir esa palabra de Dios. Con el tiempo, mis hijos, siendo pequeños, los empezábamos a llevar a la iglesia. Y poco a poco cada uno empezó a tener ese amor y enamoramiento para con Dios. Después, cuando ya crecieron y se inicia ya el ministerio, hace cerca de 30 años, tengo cerca de 51 años que le dije al Señor, envíame a mí. Pero 20 años después, hace 30 años, empezamos ya como ministerio a vivir y a depender totalmente de Dios.
En ese tiempo mis hijos dejaban trabajos, sus novias dejaban trabajos y nos íbamos como peregrinos por días, semanas y meses a recorrer diferentes ciudades y países. Era romanticismo y un gran amor a Dios. No importaba la ofrenda, con que tuvieras dónde dormir y dónde comer, aunque llegaras y ya tuvieras el teléfono cortado, la luz cortada, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Mis hijos volver a retomar otra vez clases, trabajos, a conseguir nuevamente trabajos. Y un día, entre tanto golpe, le dije: Señor, tú sabes que yo te amo. En el Inter tuvimos muchos momentos difíciles. Personalmente he sido secuestrado 2 veces, acuchillado, balaceado. No tengo ninguna cicatriz, por gracia de Dios. A mi esposa tuvimos un atentado y fueron momentos difíciles. Hemos pasado por un sinfín de accidentes y muchas cosas. Y llega el momento en que yo le digo al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es? ¿Dónde está el que habita el abrigo del Altísimo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor? ¿Dónde está todo eso, Señor? Yo quiero ir, pero han sido demasiados los golpes, entre humillaciones, falsos testigos, murmuraciones, tantas cosas, Señor. Y el Señor puso en mi corazón que yo empezara a analizar todo esto. Aquellos que evangelizaron a prueba de fuego. Que por cierto, fíjate, aquel profeta Isaías se narra en la historia que el rey Manasés lo aserró, muere aserrado. Uno de los más grandes profetas. 66 capítulos de él están hermosamente como poesía. Cuando tú lo lees en hebreo, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el 695, aserrado. ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Qué se trata? ¿Qué nos pasa? ¿Qué somos nosotros? Dime, si así me vas a matar o me van a matar. ¿Qué es esto? Cuando yo empiezo a estudiar y me dice: mira a cada uno de mis hijos. Pedro, al igual que muchos mártires, él sufrió también martirio en Roma en la época de Nerón. Y cuando lo van a crucificar, él dice: yo no quiero ser crucificado con la cabeza hacia arriba. Soy indigno de parecerme a Jesús. Y él es crucificado de cabeza. Pide precisamente esto. Andrés, al llegar a Edesa, Mesopotamia, fue crucificado en una cruz en forma de X. Por eso se le llama la cruz de San Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Felipe fue azotado y en prisión crucificado en Asia Menor y muere, esto es en el año 54 ya de nuestra era. Bartolomé fue el primero en ir a la India y traduce el evangelio al hindú y murió también crucificado. Tomás, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India y fue atravesado por una lanza. Lo agarraron jugando, humillando y burlándose de él.
Mateo, el publicano o Leví también como se le conoce, fue atravesado por una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44. Lebeo o Tadeo fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72. Simón el cananita igual fue mártir. Judas Iscariote, ¿verdad? Pues él se suicida ante tanta presión, ante tantas cosas, ante todo el endemoniamiento que tenía. Él no fue mártir, él se suicidó. Pablo fue prisionero y luego fue decapitado por orden de Nerón, pero aquí sucede una cosa muy importante. Pablo estaba en la cárcel y tenía un carcelero ahí especial para que no huyera. Y en ese ínter, él le habla al que lo estaba guardando, al que lo estaba cuidando. Y cuando lo llevan a que le corten la cabeza, él acepta a Cristo en su corazón. Y le dice al verdugo, yo quiero morir también con él. Córtenme la cabeza. Impresionante todo esto. Marcos muere arrastrado en Alejandría. Se hace una fiesta y lo utilizan para enardecer al pueblo en honor de Máximo, en medio de una fiesta patronal, ¿verdad? Juan, el amado, el joven, sufrió martirio en un caldero. Imagínate. Dicen, ¿sabes qué? Hemos matado a todos y crecen más. ¿Qué hacemos con este? Se oye una voz que dice, métalo al aceite hirviendo. Prenden un caldero, lo llevan, lo torturan en el caldero y no se muere. Imagínate toda la piel de una persona quemada, todas sus marcas. No, ya no lo van a reconocer. Mándalo a la cárcel. ¿A dónde? No, pues a Patmos, donde nadie lo conoce. Ahí son las prisiones, ahí son islas, ahí nadie, ahí se va a morir. Le va a dar lepra. Ve tú a saber, imagínate todo lleno de llagas. Ahí en Patmos, el Señor lo cuida. ¿Y sabes qué? Llega el momento en que llega una nueva persona y ¿quién es este? Pues quién sabe. No aparece en la lista, no aparece. Pues regrésenlo, ¿verdad? Y lo regresan a Turquía. Él ya había escrito el Apocalipsis. Y él muere en una prédica de una forma muy especial. Le decían obispo. Después se utiliza el término de apóstol. Pero él dice, a ver, mijitos, así decía, él se dirige del púlpito, empieza y les dice, hagan un agujero aquí, escárbenle más allá, escárbenle más acá. Y ya cuando habían hecho un agujero, en el lugar donde estaba la prédica, él se baja y se sienta, levanta los brazos y le dice, Señor, estoy listo para la cena, y muere. ¿Qué situación de Juan? Felipe es azotado en prisión y crucificado en Asia Menor en el año 54. Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el justo, según los historiadores, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo. Y como no muere, como no se muere, bajan y ven, ya se murió, no. Empiezan con garrotes y lo empiezan a azotar. Él estaba hincado de rodillas, levantando las manos y diciendo, Señor, ¿sabes qué? No se los tomes en cuenta. Yo los bendigo en tu nombre. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Esteban fue considerado el primer mártir. Él era diácono
ni siquiera era apóstol. Él era un hombre que estaba lleno del Espíritu. Y cuando se presentaban las discusiones, él habla de una manera acalorada y describe con toda pasión a Jesucristo. En medio de todo eso le habían dado a Saulo Shaul quiere decir el grande. Le habían dado cartas para persecución de los cristianos. Pablo después, o Saulo, tiene el alto cargo, fariseo de fariseos, de perseguir a los que hablaban del evangelio, a los que con su vida estaban llevando el evangelio a las naciones. Cuando esto sucede, Saulo ordena que lo apedreen. Y él, en el momento que está siendo apedreado, ve la gloria de Dios, ve el templo, ve el trono y dice: veo al Hijo del Hombre sentado a su diestra, y lo matan a palos, a pedradas. Y cuando veo esta atroz persecución y la muerte de todos los que anunciaban la paz, yo he pensado que no podemos nosotros quejarnos. Yo he escuchado muchos pastores, muchos hermanos evangelistas que hablan de la ingratitud del evangelio. Esa es parte de la esencia humana. Hemos estado trabajando en el proyecto de evangelizar, de llevar la gloria de Dios a las naciones, de enseñar a una perspectiva distinta, que el pueblo aprenda a evangelizar. Hoy hablaba con un hermano de El Salvador y le dije: hermano, mira, aquí está este proyecto. Si tienes para dar una ofrenda, dala. Si no, no importa. Ay, hermano, es que no puedo ahorita. Pero voy a decirle a alguien, ¿verdad? Le dije: es que a la gente no le interesa evangelizar. Nos sentamos en foros de discusión, foros teológicos. Pero lo primero, la ordenanza más grande, que es ir y predicar el evangelio, la realidad está muy fuera del enfoque de la mayoría de los cristianos. Y yo quiero decirte que el evangelio, cuando tú empiezas a llevar el evangelio y lo presentas al mundo, trastoca todo, trastorna todo. Quiero leerte una parte de la palabra de Dios en el evangelio, en el libro de Hechos. Mejor vamos a leer esta parte en el libro de Hechos. Capítulo 17 dice: el alboroto en Tesalónica, como título. Cuando pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, por 3 semanas. Pablo era un hombre erudito, educado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más eruditos de aquel entonces. Imagínate. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que es necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, este es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces el Espíritu Santo los empieza a mover. Y griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas mujeres. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos de los ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, donde estaba Pablo. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Mira,
Estamos hablando ya del año 53. Ya habían pasado 20 años de la muerte de Jesús. Dice, ¿sabes qué? Estos son los que están trastornando. Estos han llegado aquí, ya llegó el alboroto aquí. Ya nos cayó la chusma, ya nos cayó la pandemia, ya nos cayó todo esto. Han venido para acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, están en contra del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Fíjate. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Fue obtenida la fianza de Jasón y los demás le soltaron. Pero ¿sabes qué? Pablo y Silas fueron azotados. Fueron azotados, heridos y con sangre, con vara. Fueron azotados con varas. Se enfrentan al fanatismo y a la religiosidad. Esto sucede hoy también. Cuando hablas de Cristo, hablar de Cristo no como entretenimiento, es una confrontación directa al pecado, a las huestes malignas de Satanás. Es cambiar el ambiente, es llegar en medio de las tinieblas y tú ser la luz. Y la lista de los mártires continúa. Son muchos y muchos. Se les conoce como apologistas o apologetas. Durante el siglo II y III defienden la fe cristiana porque ya había tantos libros, había tantos evangelios, se había distorsionado porque había gente que estaba trastornando. Cuando eran llenos del Espíritu Santo, se daban cuenta de los milagros, lo que pasaba, y trastornaban el ambiente. Entonces muchos querían sacar raja de todo esto y empezaron a escribir distintos evangelios. Cuando nosotros empezamos a leer quiénes escribían, quiénes eran los defensores del evangelio, nos encontramos a varios personajes, y recordemos que con Constantino el cristianismo se oficializa, se vuelve político y pervertido, se pervierte, porque ya no era el que creyeras porque el Espíritu Santo te había tocado, sino que creías porque era políticamente conveniente. Se empieza toda una serie de liturgias que hasta hoy siguen vigentes. Por ejemplo, la palabra católico quiere decir seguidor del Papa, no seguidor de Cristo. Católico, apostólico, romano, que se subyuga al Papa. El Papa pasa a ser vicario de Cristo, el que sustituye a Cristo, el que toma el lugar de Cristo. Fíjate, el dogma de fe, lo que no se puede explicar, pero que se tiene que aceptar. Lo que no saben cómo decirlo. La Inmaculada Concepción quiere decir el pacto virginal, que María tiene un pacto virginal. Indulgencia plenaria. Nosotros vimos hace tiempo, hace 2 días, que se desarrolla y se escribe una indulgencia plenaria para hacer efecto al día de ayer, directamente por el llamado vicario de Cristo, donde todos los mexicanos, todos los que creyeran en la Virgen de Guadalupe, con una veladora y rezando un rosario, obtenían el perdón de todos sus pecados. Esto es tremendo. Yo digo, ¿por qué nosotros no hemos evangelizado? ¿Sabes qué? Para el INEGI, durante mucho tiempo, o para los estadistas, la religión cristiana fue englobada con los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todo esto, y eran 2.500, 2.800 millones de personas. Pero la realidad es que no es así. Somos 1.100 millones de cristianos evangélicos y 1.200 millones
de católicos o seguidores de María o seguidores del Papa, y los otros se pierden en los demás. En la Reforma y antes de la Reforma tenemos un listado impresionante. Por ejemplo, Clemente en el año 150 al 215. Su alumno fue Orígenes, 185 al 254. Y otro exégeta también apologético, que era defensor de la fe, Justiniano Mártir, el cual lo matan precisamente. Él ejerció entre el año 150 al 155. Tertuliano en el 245 después de Cristo. Cuando nosotros empezamos a ver, creemos que la reforma de Martín Lutero o Martin Luther ocupa todo. A mí me llama la atención un hombre que se llama Girolamo Francesco Matteo Savonarola. Este era un religioso dominico italiano, un predicador. Nace el 21 de septiembre de 1452. Él se hizo famoso por convocar a una hoguera para quemar los lujos, los libros, objetos de perversión, cosas que realmente afectaban el seguir a Cristo. Había infinidad de libros y manuales de hechicería, conjuros, y había muchos objetos sexuales y de perversión sexual. Entonces él convoca, era un hombre que tenía una retórica, que hablaba muy bien, que era usado por el Señor, y definitivamente el Espíritu Santo lo tocaba. Él estaba en la Iglesia Católica. Él llama a esta hoguera y la gente va y quema todo eso, y hay un genuino arrepentimiento. Todavía no era la época de Martín Lutero. Esto fue previo a Martín Lutero. Él se atacó claramente a los Borgia, acusándolos de perversión, de pecado, de hacer cosas abominables. Y se centró su ataque al que era Papa, Rodrigo Borgia, el Papa que cambia de nombre, Alejandro VI, por incesto, fíjate, por mentiras, por ambición, por perversión. La iglesia estaba en su total perversión. A él intentan sobornarlo, lo quieren hacer cardenal, pero él no acepta. Ante todo esto hay un gran alboroto, y cuando llega esto, cuando la gente allá en Italia y parte de Francia empieza a ver todo esto, prohíben los sacramentos, el que la gente se casara, el que se bautizara. Entonces la gente se espantaba, porque si mi hijo no está bautizado, había la confusión del purgatorio y la extremaunción. Entonces la gente se espanta. Y otra cosa terrible, además de esto, que no permitían que los enterraran en los lugares santos. Imagínate, cierran los panteones. Esto por represión a Savonarola. Ahora, Savonarola provocó una serie de pánicos entre toda la curia católica. Fue excomulgado, y en medio de esa excomunión, él vuelve a subir al púlpito en la Catedral de Florencia y reta al Papa. Él tenía un defensor que era Carlos VIII, rey de Francia, y su protector, porque había una guerra política entre Inglaterra, entre Francia y lógicamente Italia. La Iglesia Católica tenía permeado todos los lugares, todos los países, y tenía monjes, conventos, que actuaban también como espías, y además que recolectaban los diezmos, las ofrendas, y exigía para no declarar los pecados. Imagínate, la confesión sabían los pecados de todas las mujeres, de todos los hombres.
un chismorrerío. Entonces él sabía toda la Iglesia Católica, conocía la vida de toda la gente. Y tenía el control y tenía el miedo provocándolos a ellos. Entonces esto no le convenía a los reyes de Inglaterra, al rey de Francia, y quería debilitar precisamente el Vaticano. Y muere Carlos VIII, rey de Francia, protector de Savonarola. Y entonces en ese momento, cuando ya no tienes quien te defienda, Savonarola, el 23 de mayo se despojó de su dignidad. Poco más de un mes, 15 días después, ¿sabes qué? Agarren a Savonarola, quítenle su dignidad, es ahorcado y quemado, y que no quede nada de él, que no quede huella de él, que no quede polvo. Es sacrificado, muerto, asesinado, destrozado Savonarola. Pero también hay una cosa muy importante. Viene después en la historia, el miércoles 31 de octubre de 1517, en el castillo de Wittenberg, en Alemania, clava las 95 tesis Martín Lutero. ¿Por qué es esto? ¿Por qué había todo este destape? Un hombre que se llama Johannes Gutenberg, el viernes 23 de febrero, imprime por primera vez la Biblia. El primer libro impreso, la Biblia. Y la gente ya lo podía comprar. Después fue quemada esa biblioteca, esa imprenta, los libros fueron quemados. Se hace una serie de cosas tremendas. Y Sixto VI, en el año de 1478, por una bula papal, decreta la Santa Inquisición. Entonces, todo ese tiempo fue un tiempo de conflictos, de alboroto, donde estaba la reforma y luego viene la contrarreforma, donde había una serie de mártires que estaban golpeando, que estaban siendo sacrificados. Y fíjate, duró alrededor alrededor de 500 años duró la Santa Inquisición. Y dicen que duró cerca de 6 siglos. En junio de 1834, aunque ya desde 1223 existía un tribunal para sacrificar gente, en ese entonces, en junio de 1834, se frena, políticamente se frena. Eran abusos excesivos de la Santa Inquisición. Veían una persona de dinero y la acusaban de sedición, de riqueza desmedida, que hacía brujería, hechicería, y era un alboroto, y la gente veía cuánto eran despojados de sus riquezas estas personas. Y la gente lo que hacía, la gente rica, para que no pasara esto, daba ofrendas generosas. Eran escándalos, era una corrupción total. No existe claridad entre los datos de cuánta gente murió en la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque esto lo tenía directamente el Vaticano, ellos lo sabían. No se sabe si fueron 150,000, algunos dicen que fueron 150,000, otros dicen que fueron 300,000, y hay quien dice que fueron millones. Se han encontrado miles de cráneos de niños, sacrificios de niños, actos de hechicería y satanismo directamente en el Vaticano. Con las guerras de independencia, acordémonos que España tiene control de América Latina
y en el año de 1810 al 1821, la gran mayoría de países se separa de llevar y mandarle dinero a Europa y directamente al Vaticano y también directamente al rey, a los reyes de España. Entonces, esto del 1810, 1821, 1825 para 1834, que es cuando se exime la Santa Inquisición, estaba debilitada la fuerza del Vaticano. Y puedo hablarte de muchas más cosas y más casos. Tiempo me faltaría para hablarte de mártires. Hemos estado en Chiapas, vimos lo de Acteal, estuvimos en Acteal, donde ha habido lugares tremendos, donde hay desplazados. Hemos estado en lugares de desplazados. ¿Por qué? Porque cuando llega un cristiano a algún lugar, trastorna todo. Ya no se venden las velas, ya no se vende el licor, ya no hay la fiesta patronal. El cristiano llega a llevar luz a estas naciones, llega a llevar luz del evangelio, la luz de la palabra. Yo quiero hablarte de solo un caso con el cual he tenido contacto directo. Mira, hubo un hombre que no aparece en los libros, un mártir que no existe memoria de él, solo para su familia, que no está entre los grandes héroes y biografías, pero es un héroe en el cielo. Su corona es grande. Él se llamó Filiberto Medina Basulto. Muere a los 52 años. Hace más de 30 años fallece él. Él conoce a María Isabel Chan Canul, que murió ella a los 86 años. A mí me tocó abrazar a esta mujer, orar por ella. Ella era maestra de escuela dominical. Y cuando es en Panamá, en Yucatán, en un lugar muy pequeño, insignificante, un poblado de miles de gentes, rancherías. Ella era maestra de la escuela dominical de la Iglesia de Dios de la Profecía. Filiberto se enamora de ella. Se enamora de ella y el amor le traslada al amor de Dios. Ama impresionantemente la obra, decide dejar todo por ser pastor. Era una persona que sembraba, pero era una persona que predicó la palabra de Dios por 30 años. 30 años. Fue arrastrado a caballo por predicar la palabra. Tuvo fisuras en el cráneo por predicar la palabra. Amenazas de muertes fueron muchas. Me ha tocado compartir y convivir con Filiberto Medina Chan, su hijo, que es pastor en Cozumel, en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, en la República Mexicana. Y me tocó conocer a su mamá y he visto lo que es el amor. Yo veía el amor de Dios en los ojos de esta mujer, de María Isabel. Y ¿sabes qué? Hay poca gente así. Este es lo que nosotros no nos atrevemos a hacer: evangelismo a prueba de fuego. Hoy escuchamos pastores quejándose, no, que no dan ofrenda, que no dan diezmo, que son informales, la gente quiere, dice. Pero ¿sabes qué? No estamos sirviendo a la gente primeramente.
estamos sirviendo a Dios. Yo quiero decirte algo, ya para terminar. Tú eres la voz de Dios. Tú eres el que va a llevar la luz en medio de las tinieblas. Tú eres el que vas a llevar la gloria de Dios a las naciones. El pueblo cristiano ha sido azotado, vejado, golpeado, maltratado, triturado, despedazado, llevado y estacado. A los valdenses que iban y llevaban la palabra de Dios, los estacaban, y muchos más. El lunes 25 de enero del 2016, el Papa Francisco pide perdón públicamente a los cristianos. Pero ese pedir perdón fue con miras a toda la unión de iglesias para hacer el ecumenismo, el plan que ha estado trazando y desarrollando, que se llama en la última encíclica Fratelli, fraternidad. No importa la religión que seas, dice él. No importa quién sea tu Dios, dice él. Tenemos que estar unidos. No importa la tendencia que tengas sexual. No importa lo que hagas o lo que digas. Tenemos que llevarnos. No importa el dinero, esto. ¿Sabes qué? Tenemos que ser fraternos unos con otros. Pero hay un grupo apologetas que quiere defender la verdad. Y Dios te ha puesto a ti para ir a defender la verdad. No importa lo que vas a pasar. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Tenemos corona en el cielo. Pero hay una cosa importante: ser obediente a Jesús. Ser obediente, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo me voy a presentar? Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús que lleves la ofrenda más grande al cielo, otra alma para Cristo, pero bien cimentada, pero bien ministrada y administrada. Dios nos ha puesto a desarrollar todo este proyecto. ¿Cómo desarrollar una iglesia que evangeliza? Esto es lo que Dios ha puesto en el corazón para estos últimos tiempos. Podemos hacer la diferencia. Podemos marcar la diferencia. Dios te va a decir y te está diciendo hoy que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y te está diciendo que va a sellarte con fuego. Viene pruebas de fuego. Y después dirá: ¿a quién enviaré? Tú levantas las manos, si tú quieres, y le dices: heme aquí, envíame a mí. Llevaré tu gloria a las naciones. Llévale una ofrenda a Cristo Jesús, a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Soy el pastor Raúl Rocha del ministerio Fuerza Viva Informativa. Y tú y yo vamos a vivir un evangelismo a prueba de fuego. Dios te bendiga y te guarde.